poquito de rayos X de tórax. Ahora sí, vamos ya a empezar a meternos un poco vamos a ir haciendo parte de física, parte ya de materia normal para que no nos embarquemos solamente en la parte física, sino que ustedes ya aprendan a ver un poco de radiografías y de esa manera cuando ustedes llegan a los hospitales pues no estén tan perdidos. ¿Listo? Ya hemos repetido, la ingeniera Erika, yo ya les dije quién fue la primera persona que creó la imagen de rayos X, ustedes ya saben, eso ya vimos la semana anterior, que los equipos de rayos X están formados por un tubo. Este tubo genera la imagen que va directamente al chasis donde va a receptarse la radiación y vamos a generar una imagen, ¿ok? Acuérdense que todo lo que tiene que ver con radiación está generada por un tubo que está manejada por electricidad que tengan ánodos y cátodos y de ahí se genera la fuente de radiación. Eso ustedes ya creo que saben de memoria. Las densidades, ya hablamos de las 5 densidades, tenemos densidad metálica, densidad hueso, densidad aire, densidad blanda y ¿qué más? Esto ya saben ustedes, acuérdense que todo lo que era negro es radiolúcido, todo lo blanco es radiodenso. Lucencia es más duro, menos penetrable. ¿Qué es lo que van a evaluar ustedes en una radiografía de tórax, chicos? ¿Cómo ustedes van a saber que una radiografía de tórax está llevada? Primero, la radiografía tiene que cumplir ciertos criterios. El criterio de que tiene que estar bien inspirada. Eso quiere decir que cuando ustedes vean a un paciente, el paciente tiene que tratar de sostener la mayor cantidad de aire posible para que se expanda el pulmón, se abra en los espacios intercostales y nosotros en la radiografía podamos contar entre 9 a 10 espacios intercostales posteriores. Una buena penetración, ¿qué quiere decir? Que nosotros podamos visualizar mínimamente los cuerpos vertebrales a través de la silueta cardíaca, pero no podamos ver los elementos posteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, tenemos aquí la radiografía, se supone que aquí tenemos la columna dorsal, pero si ustedes se fijan, tenemos que primero visualizar muy bien la silueta cardíaca y tener una menor visualización de la columna dorsal. Si es que al contrario ustedes visualizan primero la columna dorsal y no ven el corazón, la placa está muy penetrada. Eso quiere decir que el tecnólogo mandó mucha potencia al tubo de rayos X y le chamuscó al paciente. Eso nosotros llamamos de una manera muy folclórica. Eso quiere decir que, por ponerles un ejemplo, si yo utilizo 40 mA de voltaje para tener una placa de rayos X, o sea, una potencia de 40 mA, pues puede ser que el tecnólogo cogió y le mandó 80 mA. Entonces, ¿qué va a hacer? Que el tubo va a generar mayor cantidad de radiación y lo que vamos a hacer es penetrar tanto la placa que vamos a dejar de ver el corazón y lo que vamos a ver es los cuerpos vertebrales, ¿ok? ¿Qué más? El centraje. Tiene que estar bien centrada, chicos, la placa. La placa no puede estar a un lado, la placa no puede estar checa, la placa no puede estar absolutamente es nada. ¿Cómo vamos a ver que está bien centrada? Porque vamos a ver que la distancia entre el borde medial de las clavículas debe ser equidistante a las apófisis espinosas de las vértebras a este nivel. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros podamos visualizar aquí muy claramente la simetría de las clavículas, ¿sí? La angulación, las clavículas deben estar proyectadas sobre la tercera o cuarta costilla y deben conservar la forma de S. ¿Ok? Entonces miren en la placa que veíamos antes, aquí tenemos la radiografía, aquí tenemos que las clavículas tienen que estar igualitas, bien localizadas, no la una más arriba, no la otra más abajo, y tiene que mantener la forma de una S itálica. Ustedes van a decirme, pero doctora, ¿por qué tiene la forma de una S itálica? Yo me imagino que ustedes saben por anatomía, y si no saben, la próxima semana, por favor, también tienen tarea de decirme cualquiera por qué la clavícula tiene una forma de S. Eso deben saber. Y si no saben, por favor, se van a ir a investigar. Eso es muy importante que sepan, ¿ok? Y la magnificación de alguna estructura puede dar la falsa impresión de aumento de tamaño como del corazón en una radiografía anteroposterior. ¿Qué quiere decir la magnificación? Chicos, siempre las placas de rayos X. Aunque yo sigo peleándome con todo el mundo de que ya las placas tienen que desaparecer, pues bueno, cuando tenemos que mandar placas de rayos X, los equipos digitales o bueno, los equipos que se pueden digitalizar, que no es lo mejor, tienen una opción que se llama tamaño real. ¿Qué quiere decir? Que yo debo coger y tomar o imprimir la placa en un tamaño real. Eso se llama magnificación.
Em, déjenme ver si es que de pronto, déjenme ver si es que de pronto no, ahorita no. Bueno, la otra semana voy a tratar de enseñarles esa parte porque ahorita creo que está cerrado el sistema. Ok, entonces, ¿cuáles son los criterios para ver una buena placa de rayos X de tórax? La inspiración, la penetración, el centraje, la angulación y la magnificación. ¿Ok? ¿Cuáles son las proyecciones que nosotros podemos hacer en una radiografía de tórax? En una radiografía de tórax podemos hacer múltiples proyecciones, pero las principales son la postero-anterior, la antero-posterior, la lateral, la oblicua y la apical. ¿Cuáles son las más comunes? La postero-anterior y la lateral. Si ustedes se fijan en la imagen que yo les puse acá, siempre por una radiografía de tórax al paciente se le va a tomar la placa mirando al chasis. O sea, ustedes vieron en los esquemas anteriores, mirando hacia el chasis, entonces es una proyección póstero-anterior. ¿Por qué? Porque durante la inspiración tenemos que tratar de penetrar lo que más podamos a los pulmones. ¿Qué tiene que usted siempre saber, chicos? Las placas de rayos X, salvo que el paciente tenga un trauma, salvo que el paciente sea incapacitado o imposibilitado para ponerse de pie, tienen que ser tomados en bipedestación, o sea, el paciente parado. Si es un niño, parado. Si tiene un mes, parado. Si tiene 5 años, parado. Si tiene 90 años y puede apoyarse con ayuda, parado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le acostamos al paciente, la placa se magnifica. Eso es lo que tratábamos de hablar antes. Entonces, ya el corazón ustedes no le van a ver de este tamaño. El corazón le van a ver más grande. Y ustedes van a confundir y van a pensar que el paciente tiene cardiomegalia. Ya no le van a ver a las costillas un poquito anguladas o abiertas, le van a ver al paciente con un pulmón más pequeño y con unas costillas mucho más grandes. Entonces eso se llama amplificación, o sea, hacerle como el zoom, hacerle más grande. Si es que por ave circunstancia ustedes reciben una placa de un paciente acostado, el tecnólogo está en la obligación de ponerles aquí abajo AP supino, paciente acostado, lo que quiera. Pero como yo le expliqué, si el paciente está en capacidad de ponerse de pie, chicos, las radiografías de tórax tienen que ser tomadas de pie. No importa la edad, no hay justificación, porque nosotros necesitamos durante la inspiración o durante el llanto del niño que trate de abrir lo que más pueda el pulmón para que nosotros podamos visualizar qué es lo que está pasando. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí tenemos al paciente. Esta es una proyección postero-anterior, donde estamos viendo el paso del rayo a través del tórax y que genera la imagen en el chasis que está colocado aquí atrás, para que podamos ver una imagen de una radiografía de tórax en tamaño real, sin magnificación. Entonces, mire, tienen que aprender a acostar las costillas posteriores, que son estas que están aquí. Entonces, vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta es una placa bien inspirada. Si yo cuento 5 arcos costales, ¿la placa está bien inspirada o no? ¿Sí o no? No, acuérdense. No. Para la inspiración debemos contar de 9 a 10 espacios intercostales para considerar que está bien inspirado, ¿ok? Entonces todo lo que está aquí, todas estas costillas que ustedes están viendo como dándose la vuelta son los arcos costales posteriores. Entonces de estos arcos costales tienen que contar desde acá arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿ok? Tenemos también, por ejemplo, los pacientes críticos, tratar de que si los pacientes les toman placas en las áreas críticas, no les tomen acostados. Tienen que tratar de que el paciente se siente para poder tomar correctamente la placa. Si ustedes ven que el tecnólogo coge y le toma acostado, esa placa no sirve. La placa va a salir magnífica. O sea, el corazón, ¿cómo ustedes van a darse cuenta de que una placa está magnificada? Porque ya no van a ver un corazón así. Van a ver un corazón que poco más está saliendo de la placa. Y no van a ver las costillas así, les van a ver a las costillas completamente rectas. Y ya no van a contar 9 espacios intercostales, van a contar que siquiera 4 arcos intercostales. Entonces ahí, en pocas, esa placa, solamente lo único que hicieron ustedes es cumplir con la obligación de tomar la placa, porque esa placa no sirve para informar. Así de sencillo, doctores. Yo no sé cómo trabajan en los hospitales. Por ejemplo, yo sí soy será muy cruel, pero yo cuando veo una placa que está mal tomada, yo le digo, esa placa no sirve.
eso no sirve para diagnosticar. Pero es que, doctora, no sirve. ¿Qué quiere que le ponga? ¿Qué quiere que me invente? Unos chicos de medicina tienen que cuidarse. Al menos ahora con los problemas legales que hay, ustedes tienen que cuidarse. Recuerden que ahora, no porque antes se creía la gente pensaba que cuando uno trabajaba en un hospital, pues uno era libre de cualquier cosa y no le podían decir nada y no le podían tocar nada. Entonces, como siempre decían, no, pues que como uno va al hospital, entonces a uno le tiene que aguantar lo que a uno le hagan ahí. Y este tema ya se volvió hace mucho tiempo, chicos. Entonces, tiene que tener cuidado. Yo he sabido de muchos colegas, lamentablemente, que tienen problemas estando en los hospitales. Y los hospitales lo único que les dicen a ustedes es, ¿sabe qué, doctores? Lo siento, su bronca, el hospital es del hospital. Y usted se arregla. Entonces, por esas mismas cosas, chicos, ustedes tienen que tratar de que las cosas estén bien. Algunos de ustedes harán terapia intensiva, algunos serán residentes en áreas de terapia intensiva, entonces van a ser tratantes de áreas de críticas. Entonces, hagan que el tecnólogo haga bien su trabajo, porque ustedes a la final son los que van a trabajar con esto. Es como si ustedes fueran a ir a una competencia de carreras y les dieran un carro mal hecho. Compitan, no pueden. Entonces aquí es igual. Tienen una mala placa, no pueden diagnosticar, no pueden saber qué tienen el paciente. Ustedes no pueden cometer el error de inventarse y decir lo que no es. O simplemente cumplir con decir, ya doctor, ya está la placa tomada. Ahí está la placa. Entonces no, yo siempre digo que uno tiene que hacer el trabajo bien, chicos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos es una placa lateral de tórax. Ya vamos a ver más adelante para qué sirve la placa lateral de tórax. Entonces, esta es una placa póstero anterior y esta es una placa lateral de tórax, ¿sí? En la placa lateral de tórax ustedes van a ver todos los arcos, los cuerpos vertebrales dorsales que no veíamos en la placa anteroposterior. Y vemos aquí el corazón en forma de una angulación solamente de un lado. ¿Listo? Aquí vemos, por ejemplo, esta es una placa oblicua. La placa oblicua sirve para ver principalmente fracturas costales. Regálenme un segundo, chicos, por Dios. Perdón, chicos, pero ya a estas horas ya empieza todo el mundo a estar encima mío. Entonces, miren, esta es la placa oblicua. En la placa oblicua, ¿para qué sirve? Principalmente para valoración de fracturas de arcos costales. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tenga trauma o que diga, ¿sabe qué? Me golpearon, me patearon, es por un problema, porque quieren ver fractura costal, ustedes tienen que aprender a pedir tórax óseo, no radiografía de tórax, chicos, cuidado con eso. El 90% de las radiografías, cuando es porque quieren descartar fractura, es radiografía de tórax AP, descartar fractura costal. La radiografía de tórax es para ver pulmones. La radiografía de tórax óseo, chicos, es como la palabra lo dice, para ver estructuras óseas. Ustedes decirme, pero doctor, estamos viendo la misma radiografía. Les voy a decir que no. Porque cuando es una radiografía de tórax óseo tenemos que ver hasta la última costilla, o sea, hasta la 12ª. La proyección tiene que ser tomada hasta o sea, tiene que ser más grande la placa, porque tenemos que ver hasta la 12ª costilla. Porque aquí no nos interesa la densidad del pulmón, lo que queremos ver es la densidad costal. Entonces vamos a meter más factores para que nosotros podamos penetrar el pulmón y podamos ver las costillas. Y siempre hay que pedir una oblicua porque ocasiones en la póstero anterior o la anteroposterior de tórax óseo no se puede ver la fractura a nivel de la angulación. Entonces siempre se pide una oblicua para ver todo el trayecto de la costilla y ver si es que en esta parte no hay fracturas. La radiografía de tórax óseo siempre se toma al revés, o sea, anteroposterior al paciente mirando al frente al tubo para poder amplificar y ver todas las costillas. Entonces, una cosa, chicos, es la radiografía de tórax estándar para ver pulmón y otra cosa diferente es la radiografía de tórax anteroposterior o tórax óseo para ver fractura costal. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? Entonces, esta es una radiografía póstero anterior de tórax. Aquí estamos viendo anatómicamente qué es lo que vamos a encontrar o que tenemos anatómicamente y aquí estamos haciendo un comparativo con una radiografía de tórax normal, ¿ok? Aquí tenemos las clavículas, aquí tenemos las clavículas,
Sí, aquí tenemos el pulmón, los arcos costales, vamos contando desde el primero, aquí está también el manubrio esternal, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, entonces una placa bien inspirada. ¿Es una placa centrada? Díganme sí o no, porque aquí tenemos la columna, aquí tenemos equidistantes entre las apófisis transversas, las bases de las clavículas. Mire, si ustedes se fijan, la clavícula del lado derecho está centrada, se ve a la misma altura que la clavícula del otro lado. ¿Me equivoco? Creo que no. Aquí tenemos la densidad de los pulmones, que no es la mejor densidad porque no están muy negritos, pero bueno, es manejable. ¿Qué más? Tenemos que ver la nitidez, la placa es nítida. ¿Qué más tenemos que ver? Que no esté magnificado, el corazón estamos viendo de un tamaño normal, no estamos viendo que está saliéndose del corazón del paciente, ¿ok? Aquí tenemos el botón aórtico, aquí tenemos las cámaras cardíacas, las derechas y las izquierdas. Aquí está el ventrículo derecho, aquí está el ventrículo izquierdo, que es más visible en la lateral. Y tenemos aquí la aurícula del lado derecho. Entonces aquí tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho y aquí posterior el ventrículo izquierdo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Nada? Doctora, disculpe una pregunta. Mande. Realizar esta radiografía, ¿el paciente se encontraba de frente al tubo? Esta radiografía no. Esta es una póstero anterior. En ocasiones, cuando el paciente mete mucho aire, o sea, hace una buena inspiración, se puede llegar a ver casi todas las costillas. Incluso también depende del tamaño del chasis. Si tú tienes, por ejemplo, un chasis muy grande, como por ejemplo aquí, cuando se hace, por ejemplo, la focalización con el tubo para poder tomar la adquisición de la radiografía, podemos ampliarle un poco más aquí, es decir, que vamos a tomar más radiografía porque tenemos un chasis grande. Entonces, en ocasiones, se pueden tomar hasta 12 costillas a nivel póstero anterior. Eso no es problema. ¿Ok? Lo importante es que al menos haya 9, 10. Si tienes más, mejor. Paciente inspirado. Acuérdate, ponte que sea un paciente que sea muy alto, muy grande. Ellos meten más aire. Entonces vas a ver mejor la placa de rayos X. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? ¿Nada? Doctora, entonces en esta radiografía el paciente está viendo hacia el chasis. Sí, acuérdense, la radiografía de tórax siempre es póstero anterior, chicos, siempre. La radiografía estándar de tórax que se conoce siempre tiene que ser tomada en póstero anterior, salvo que sea un niño. ¿Por qué los niños? Porque los niños pequeños, ellos no saben aguantar el aire. Acuérdense que cuando ustedes van a tomar una placa de rayos X, los que no han pasado por la rotación, le van a escuchar a Juanito decirle, por favor, meta aire y sostenga. En un niño de 3 años, 4 años, de 1 año, es imposible que ustedes le pidan eso. Entonces, lo que nosotros hacemos es darle la vuelta al paciente, ponerle antero-posterior, para tratar de ver que cuando el niño respira, ahí toma la placa. O cuando el niño llora, y ustedes han visto que el niño llora y después para así como que para tomar aire. Entonces nosotros estábamos pendientes de que el niño deje de llorar y ¡paz! Aplastamos para tomar la placa. Solo en esos casos se toma antero-posterior. No hay mayor diferencia realmente. O sea, la diferencia es que nosotros vamos a entrar por detrás directamente a meternos al área pulmonar. Esa es la diferencia. Tenemos una mejor penetración del rayo para poder ver los pulmones. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? ¿Quedó claro? ¿Algo más que tengan alguna duda? ¿En qué caso se pide una placa anteroposterior, doctora? Principalmente en niños, mija, o en pacientes, por ejemplo, en pacientes como estos que están en áreas de terapia. En ellos, por ejemplo, como tú no puedes moverles, ellos están acostados y casi siempre se utiliza rayos X portátil. Entonces se lleva el equipo de rayos X, como el paciente está acostado, como al pobre con todo ese cableado le vas a hacer poner póster anterior. Entonces siempre se coloca, como los chasis son portátiles, se lleva el chasis, se pone entre la almohada y el paciente, y con el rayos X portátil simplemente se genera el rayo. En ellos no puedes tú tomarles póster anterior. O ponte que tengas un paciente que se chocó, un paciente con trauma, un viejito que tuvo una fractura de cadera. O sea, todos los pacientes que tengas imposibilidad, que no puedan pararse y puedan ponerse de póster anterior, o sea, con espalda, mirando al chasis, de frente al chasis, les pides antero-posterior. Que en los niños, como les dije, casi siempre en los niños chiquititos que no colaboran hay que tomarles antero-posterior porque nosotros tenemos que estar pendientes de que meta aire para poder tomar la placa. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo más?
Pregunten hoy que pueden. Después no me digan nada en el examen. Doctora, ¿y el corazón normal siempre se ve como en escala de grises? Sí, el corazón siempre van a ver con una densidad, o sea, le van a ver de eso. Hágate que todo lo que es agua, todo lo que es sangre en la placa de rayos X siempre va a tener esto, va a ser denso o radiodenso, como saben llamar, sí. Siempre el corazón. Ya más adelante van ustedes a aprender a ver el tamaño del corazón, si es que está normal, si tiene cardiomegalia, no tiene cardiomegalia, eso ya vamos a ver luego. Pero esto siempre es lo que van a ver. O sea, el corazón se va a ver blanco siempre. Siempre. Los extremos son el pulmón negro y el corazón blanco. Y entre el pulmón negro y el corazón blanco, la escala de grises está la grasa, que es un gris oscuro cercano al aire, o sea, el negro, y el músculo, porque tiene agua, acuérdense, el músculo tiene agua, entonces se ve un gris un poco más claro. Acuérdense que, como les dije, en medicina todo es con criterio, o sea, todo tiene relación. Entonces, esas son las 4 escalas de grises. El negro del aire, del pulmón, tienen el negro, un gris oscuro de la grasa, un gris más claro del músculo porque tiene agua, y el agua o sangre, que es un denso o un blanco, ¿ok? ¿Quedó claro eso o no? La otra semana vamos a hacer un poquito de prácticas con densidades para que ustedes vayan adaptándose un poco mejor a los ojos. ¿Tienen alguna otra duda, pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok, chicos, nos vamos a quedar ahí para que no suene tan cansón. Por favor, traten de revisar. Ya les voy a pasar las diapositivas de las 2 clases anteriores para que revisen. Imagenología, chicos, esto es como una grabación. Ustedes tienen que tratar de darse tiempo, que sea cuando vayan al baño, vuelvan a revisar la presentación, vuelvan a aprender densidades, porque aquí el problema es que más que educar su cabeza, tienen que educar los ojos, chicos. Entonces, si ustedes no educan sus ojos, en serio que van a tener problemas a futuro y después se van a acordar de mí y me decirme si la doctora tuvo razón y no hicimos caso. ¿Ok? Vamos a dejarle ahí porque este tema sí es largo y esta parte de rayos X de tórax sí me interesa que aprendan. Ya creo que el asunto de densidades quedó más claro que el agua. Ya creo que ahorita van a irse adaptando un poco mejor sus ojos a la visualización de imágenes. La otra semana revisamos en el sistema un par de radiografías para que ustedes me vayan diciendo si están bien tomadas, mal tomadas, y vamos jugando un poco de densidades para que sus ojos se vayan adaptando. Como les dije, más que ustedes den diagnóstico por imagen, que no es obligación, lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan a reconocer cuando una placa está bien tomada y que ustedes puedan dar un mejor diagnóstico y que tengan criterio cuando ustedes, por Dios, pidan una radiografía, porque es un desastre ver esos pedidos, ¿ok? Listo, chicos, quedamos ahí. Dios mediante, si no me siguen molestando, nos vemos 7 en punto. Si no, les voy a regalar a sí mismo unos 10, 15 minutos hasta llegar a casa, porque si yo les doy clases en la clínica, ahí sí que no hubiéramos llegado ni a la primera diapositiva, ¿ok? Estudien, aprovechen el feriado para estudiar y descansen un poco también. Cuídense, nos vemos la otra semana, chicos. Bendiciones a todos.